Más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a una edición más del informativo Willaricui. Hoy viernes 30 de septiembre, y de esta forma vamos a despedir finalmente el mes de septiembre, ¿ah? En algunos casos con mucha tristeza, porque claro, es un mes, ha sido un mes en realidad que nos hemos reencontrado entre muchos, seguramente en las diferentes actividades, aniversarios, festividades y bueno, reuniones que hemos desarrollado en este mes, ¿ah? Un mes realmente que pues iniciamos la primavera, iniciamos con un poco de lluvia ya, ha habido algunos días en la que se presentó la lluvia, y también un mes seguramente para usted y quizá para muchos también, un mes en la que hemos podido seguramente desarrollar y terminar algunas actividades que quizá en el año nos hemos propuesto, o finalmente hemos empezado, ¿no? Aquello que quizá estuvimos esperando y soñando y anhelando hacerlo, ¿ah? Espero que haya sido en verdad para usted y para todos un mes de mucho significado en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional y en todo lo que usted día a día hace, ¿ya? Deseamos, auguramos obviamente que el mes que viene, que recibimos mañana, octubre, sea también otro mes de que podamos cumplir nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas y de alguna forma pues estar satisfechos, ¿no es cierto? Satisfechos con todo en este año 2022 que nos hemos propuesto y poder haber hecho algo más en la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso auguramos para el mes de octubre que viene mañana. Unas horas, en realidad, que estamos. 6 de la mañana con 42 minutos. Un gran abrazo en toda la provincia de Cochabamba. Señatura Icuna, Cancuna, Pjatuna, Peik, Meipiño, Erikamushankis, Cheps, Wakianca, seguramente Akira Yachtapichu, Erikamushankis, Chalhuahuach, Yachtapichu, Erikamushankis, Mara, Menayanca, Poshankichis, Tambobamba, 89.9, Mara, 106.3, y Menayanca, Poshankichis, 97.9, Radio Poder Chasqui, allá en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en Coyurqui, estamos también pues saliendo en 101.5 de la amplitud, de la frecuencia modulada FM. Hatuna Peikio Cancunapaj, Maipiño, Erikamushankis, Chapes, Progreso, Chaylado Pichu, Campas, Grau, Chaylado Pichu, Chumbivilca, Chaylado Pichu, con Ampunchao, Jarique, Azuepas, viernes 30 de septiembre en Escapiña, que Erushanchis, en las papas Riki, septiembre, Quillataca, Ñeriki, Despachera, Pushanchis, septiembre, Quillataca, Ñeriki pasera pushanya ñanchaykuna turachaykuna imay mana kunanqa octubre killa hamuqa kayushanriki tarpusunchischa entero hawapi besnanqariki t'ijrana kanqa seguramente hallp'anchiskunata kuyuchinaña kanqa noviembre ima killa tarpuyma haykuyuqtinchis rikichu chaykunatacha seguramente ruwarisunchis. Kunanqa ñañaykuna turaykuna napaykuspayaj noqapas hamushani qankunapaq aswaypas riki rimarikunanchispaq imanamanta imachu wajarikuy kashan imachu kashanpas riki willarikamuy mink'arikamuy napaykuychu kashanpas ñañaykuna turaykuna ama qunqankichischu napayakamunkis willarikamunkis wajarikamunkis 97478 94 chaypi, nuevamente 974-78-24-20 maita chaño vamos a neps anchipin karishay kuchayqa chaymanpas qillqarimuwaq ñaña chay turachay y chapas wajarikamuwaq chayqa noqaykuqa aswaypas churayranpas aykikuya kay napaykuykunata chaymi kashan willarikuy aswaypas ñañay turay chayqa qallarisunchisia aswaypas kay informativo willarikuy sutichasqata imay
imanakunata q'ipiyakuspa nuqaykupas riki chayayamuyku qankunawan kushka aswaypas willarinakunanchispaq qankunawan kushka imaynaña hayk'inaña kaqtinpas yacharinanchispaq llaqtanchiskunapi iman kashan haykan kashan manaña riki elecciones nisqapaqpas faltayrushanñachu paqarin mincha punchawqa puririnanchis kashan wakinqa seguramente viaje nisqatacha ruwarinanku kanqa karu llaqtakunamanpascha kutinanku kanqa llaqtakunamanpascha chayqa chaynaya kay aswaypas responsabilidad nisqakunata nuqanchispis cumplirinanchis ñañaykuna turaykuna seguramente kunan punchaw puririnqaku kunan tarde nisqakunata riki entero hawakunaman. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿eh? Hoy día con un poquito de frío amanecimos. Sí, oye, hemos amanecido. Está nubladito, ¿eh? Sí, está nubladito, por ahí ya se asoma el gringo, dicen, el rubio. El rubio, sí. Bueno, saludo para nuestros amigos oyentes que están en la sintonía del informativo Willaricuy, quienes nos escuchan en Chalhuahuacho, Mara, Quira, Tamobamba, Coyulqui, Cotabambas. Un saludo para todos ellos. Y bueno, acompáñenos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Hay novedades en los deportes. Estaremos compartiendo con ustedes toda esta información, amigos oyentes. Así es que también hay que abrigarnos. Está haciendo un poco de frío, hay que abrigarnos y hay que proteger más que todo a los pequeñitos, a los niños. Ellos son los más propensos a enfermarse de infecciones respiratorias, ¿no? También las personas de la tercera edad. Hay que tomar bebida caliente, matecito. No cafecito. Oh, sí. Un cafecito. No, está bien. A esta hora de la mañana. A esta hora sí cae el cafecito, está bien. Ya no en horas de en la noche, ¿no? Básicamente en la noche, creo yo, el cafecito. 6, 7, 8, eso. para que pues no nos tenga activos, digamos, ¿no? A algunos no les hacen nada, dicen. ¿Será cierto? Sí, pero no, en verdad sí. O sea, yo también sí lo había comprobado, que no pasaba nada el café, pero pues como todo cambia, el cuerpo también cambia, ¿no? Entonces, creo yo, no sé, pues supongo que estaremos cambiando. De pronto hace efecto el café también. Sí, yo creo que sí. Hace efecto el café también. Entonces, bueno, ahí está el cafecito que podemos tomar a esta hora de la mañana. Está nubladito. 6 de la mañana con 48 minutos. Ahora pero sí lo más rico, Liz, un ponchecito de haba. También calienta. Pucha, macho, yo sí me tomo un ponchecito por la noche a veces, pero calienta bien. Caliente, sí, el ponchecito de haba, el ponchecito de almendras, el ponchecito también de arroz. ¿Ah, sí? ¿De arroz? Bueno, sí, también se hace, sí. Wow. El ponchecito. ¿Sabes preparar, Liz? ¿El ponchecito de arroz? En verdad sí lo tomé, no lo he preparado, pero riquísimo. Quería pedirte la receta. Pero creo que podemos encontrar ahí la receta. Sí, vamos a averiguar. Ponchecito de arroz, así es que hay que buscar la receta para probar. Sí lo tomé alguna vez y estaba riquísimo. 6 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos en todo caso a la información. Bueno, de hecho que es viernes pues que de alguna forma Hernán por ahí el hecho de poder estar un poco más relajados, ya digo yo, ¿no? El fin de semana, de alguna forma esperar sábado y domingo para que el trabajo pues se tranquilice un poco, por ahí podamos cumplir también con nuestras actividades y dejar bien. Muy bien, entonces sábado, y yo decía hace unos instantes que yo creo que hoy va a ser un día, de alguna forma, creo que a partir del mediodía, de movilizaciones, de viajes, no hablo de movilizaciones, de viajes, porque pues muchos van a tener que llegar, ¿no es cierto? Sí. Puede ser a su región, puede ser a su ciudad, a su distrito, a su provincia, que van a tener que viajar, movilizarse de una u otra forma. Entonces la recomendación siempre es a todos los transportistas que van a estar trasladando pues de un lugar a otro lugar, a nuestros electores, varones y mujeres, grandes y chicos, jóvenes, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque pues ayer prácticamente ha sido un día, diría yo, muy triste, yo creo, para la región, al menos de Cusco, que es muy cercano, que ha habido accidentes seguidos, 2 accidentes en esta vía importante que es la vía de Cusco hacia Sicuani, pues con saldos de muertos, saldos de muchos heridos, y eso trae realmente una información pues que nos golpea, que nos da mucha pena. Lamentable, amigos oyentes, el día de ayer ha sido el accidente, un trágico accidente. Fue un vehículo Sprinter donde fallecieron creo unas 7 personas aproximadamente y algo de 20 heridos, personas que se transportaban pues en este Sprinter.
se encontraron con este destino fatal. Pero sin embargo, amigos oyentes, hoy seguramente muchos transportistas realizarán el servicio de transportes a diferentes lugares, lo cual la recomendación es, por favor, no excedan en la velocidad. Hay que demorar unos cuantos minutos. La idea es llegar a nuestro destino sanos y salvos. Sí, eso es la idea. Entonces, a eso me refería de los traslados. Seguramente a partir, yo creo que del mediodía, de haber cumplido el trabajo, algunos seguramente con permisos todavía, porque también en las instituciones educativas las labores son normales hoy, son normales el día lunes. Entonces, al igual que muchos docentes que también a nuestra provincia llegan de muchas otras regiones, estoy segura que ellos van a tener que volver para poder cumplir también con esta labor o con esta responsabilidad de ser ciudadano y poder sufragar justamente en sus regiones y en sus provincias y en sus distritos. Entonces va a haber mucho movimiento, creo yo, al menos en el puerto, que es nuestro distrito de Chalhuahuacho, en toda la provincia de Cotabambas y en muchos otros lugares. 6 de la mañana con 51 minutos y con estas recomendaciones vamos a iniciar el informativo Willarico y pues un poquito también en esta mañana dándoles con respecto ¿qué es nuestra frase para esta mañana que queremos compartir también con ustedes? ¿Tú llegas a leer desde ahí, ¿está bien? Claro, sí, sí. ¿Sí? No, Okay, sí. Ok, vamos entonces con nuestra frase del día. ¿Cuál de ellos? ¿Esta de acá está bien? Sí, yo creo que sí. Empezamos con ahí. Bonita frase, amigos oyentes, ¿Sí? para compartir con ustedes este fin de semana, donde muchas personas ya de repente se encuentran un poquito calmados, relajados, pero sin embargo también otros... Algunos también de repente cansados. Claro, cansados también, sí. La sí. jornada laboral es ardua durante toda esta semana, pero sin embargo hay que tomarlo de la mejor manera, hay que pensar siempre en optimismo y las cosas que hacemos es por algo bueno. Ajá. Sí, bien amigos, el mensaje o la frase para el día de hoy es lo siguiente, preste mucha atención. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y hablando justamente del trabajo. Sí, de lo que veníamos hablando, pues del trabajo. Para muchos, había, en algún momento yo leí por ahí y decía, pues, digamos, de las 10 personas que hacían su trabajo, eran 8 las personas que estaban en un trabajo, pues que por la necesidad tenían que estar en ese trabajo, o tienen que estar en ese trabajo. De cada 10 personas, 8 personas. Sí, y solo 2, digamos, están en un trabajo, pues que realmente les agrada, les encanta, y siempre han soñado quizá poder hacer este trabajo, y finalmente es un trabajo, es una diversión que lo toman, sí. No un esfuerzo, sino una diversión. Y creo que las estadísticas de alguna forma sí coinciden, ¿no? Porque pues, claro, no todos seguramente tenemos la posibilidad, seguramente, o el espacio, o donde podamos desarrollarnos en un trabajo donde tú pensaste, donde tú soñaste, donde tú anhelaste, y de pronto te toca trabajar en un lugar, pues, o en algún trabajo donde tienes que cumplir, finalmente, y se abrió, y fue la única oportunidad en la que tienes que trabajar, y pues peor aún, si tienes una familia, hijos detrás, pues tienes que cumplir. Pero a pesar de todo ello, hagámoslo con alegría, ¿no? Sí. Hagámoslo con felicidad, hagámoslo con todo ese entusiasmo, y estoy segura que de alguna forma ese trabajo pues no se va a convertir en un trabajo duro. Claro, sí, hagámoslo, este trabajo tiene que ser pues gratificante, ¿no? Si todo lo que hacemos es por el bien de nuestra familia, nos esforzamos, trabajamos día a día, claro, es para ver felices a nuestra familia, y también cumplamos con nuestro trabajo de la mejor manera, del mejor momento, digamos, de compartir también con los amigos, con los compañeros del trabajo, porque esto nos va a conllevar, amigos oyentes, a conseguir nuestros objetivos, nuestros logros que tenemos, digamos, planeado tanto personal y familiarmente, ¿no? Entonces, amigos oyentes, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Amemos en el camino. Si por ahí cuando usted ha empezado o está empezando un trabajo y de pronto dice, pues, no, yo no creí que este trabajo era así, es muy duro, que uno tiene que levantarse tan temprano, o tiene que dormir tan tarde, o tiene que caminar tanto, o no sé, a veces el ser humano estamos casi siempre en eso de quejarnos, ¿no, Hernán? De decir, no, pues yo quería un trabajo. Bueno, yo creo personalmente, no hay un trabajo tan fácil, no creo que exista trabajo fácil, pero el detalle es que sí tenemos que amar lo que hacemos, y entonces de pronto pues se hace más tranquilo, más llevadero. Claro, sí. Y bueno, Liz, lo que había percibido de repente con unos trabajadores, digamos, de afuera,
es que al momento, digamos, de que ellos lo ven, digamos, el trabajo como un reto muy difícil, muy tranca, o sea, es algo imposible, ellos se van, digamos, autolimitándose a estas, ¿cómo te digo?, a estas habilidades que una persona puede tener y puede desenvolverse de la mejor manera, adecuadamente, y lograr pues el objetivo. O sea, no hay que ponernos límites, no hay que verlo al trabajo, digamos, como algo difícil o complicado, sino hay que verlo como una actividad que nosotros podemos realizarlo frecuentemente y tenemos las habilidades y actitudes adecuadas para poder desempeñarnos en un campo laboral. Bueno, ahí está entonces la frase, la recomendación, algo que quizá en esta mañana de hecho nos va a ayudar a poder pues de alguna forma empecemos a amar lo que estamos haciendo. ¿Les parece? Que sea un reto, esperemos que sea así, empecemos a quererlo, amar toda esta actividad, lo que estamos haciendo, y así se nos va a hacer un poco más fácil el trabajo y la chamba que nos toca hacer todos los días, que nos toca hoy mismo seguramente realizar. 6 de la mañana con 56 minutos, y bueno, con esta pequeña frase que es obviamente que nos levanta el alma a usted y a mí, pues entonces vayamos ahora sí con, vamos a recordar un día como hoy, con las efemérides, que sucedió un 30 de septiembre, pero de años atrás. Muy bien, vamos a empezar con 1804. ¿Qué pasó, Hernán? Bien, nos vamos, amigos oyentes, al año de 1804, un día como hoy, 30 de septiembre. Un real orden ordena que los pueblos misionales de Cabimas, Pacahuaras y Mocetenes sean devueltos por el virreinato de Perú a la independencia de La Paz. Y en 1813, la batalla de Bárbula, en Venezuela, cerca de Puerto Cabello y Valencia, pues ganado por el ejército de Bolívar a las fuerzas realistas. En el año de 1836, un día como hoy, nace en Tarapacá, entonces provincia peruana en ese tiempo, Remigio Morales Bermúdez, presidente del Perú, quien fue pues desde el año de 1890 a 1894. Y en 1853, el Congreso dispone que el pueblo de Puquio se denomine Villa. Puquio está por ahí de Cucho, supongo que sí, ¿no? Sí. Puquio está por ahí de Cucho. Vamos al año de 1943, un día como hoy, se crea el distrito de Cochabamba, uno de los 12 distritos de la provincia de Huaraz en el departamento de Ancash. Bueno, y retrocedemos también en el tiempo a 1968, el ministro de Gobierno y Policía afirman el Congreso que existe un plan subversivo en el país. Y bueno, también vamos a irnos un poco al mundo y recordar también qué pasó un día como hoy. Vamos al año 2009, terremoto de Sumatra, así se le denomina, en una escala de Richter de 7.6, en donde pues cuesta la vida de más de 1,000 personas. Y nos vamos al año 2019, acá cerca. Cerquita. ¿No? Sí, Cerquita. En el Perú, en nuestro país, amigos oyentes. El presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso de la República tras la negación fáctica de la cuestión de confianza presentada por Salvador de Solar. Cerquita, 2019, recordemos también. Muy bien, esto sucedió un día como hoy, 6 de la mañana con 59 minutos. Ahora sí, nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 59 minutos y nos vamos a los titulares para esta mañana. Titulares en el plano local, y tenemos información que pues hoy vamos a estar dándoles a conocer con respecto a las actividades que la ODP, por ejemplo, viene desarrollando a lo largo de todos estos días, ODP Grau. Así es, amigos oyentes, compartimos con ustedes los titulares en el ámbito local y en el marco de la próxima jornada electoral.
La ODP Grau realizó la verificación del material electoral que se utilizará el día 2 de octubre, el domingo 2 de octubre, que ya estamos muy próximos a realizar las elecciones regionales y municipales. Así es que hacer un voto responsable, amigos oyentes. Así es, y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Grau, ODP Grau, y el Jurado Nacional Especial, Electoral Especial de Grau han verificado ya los materiales electorales que se utilizarán en las 216 mesas de sufragio que serán instaladas en la provincia de Grau y Cotabambas este domingo 2 de octubre. Más información en el plano local y también la información para hoy estaremos dándoles mayores detalles y vamos a estar conversando con el jefe de la ODP, Carlos Javier Ganosa. Buen día, con respecto pues a las últimas actividades y a los últimos detalles que se vienen dando o se vienen alistando para este 2 de octubre. Más información en el plano local. ¿Qué más tenemos en el plano local? Amigos oyentes, vamos con más titulares en el ámbito local y bueno, la Municipalidad de Akira invita a todos los participantes, bueno, y a toda la ciudadanía a participar del 20º Festival Marcansaya 2022 a desarrollarse los días 14 y 15 de octubre, donde podrás disfrutar de una magia esplendor de la cultura andina a través del recorrido por el complejo arqueológico Marcansaya. Habrá gastronomía, artesanía, danzas y competencias marciales. Ven y disfruta, amigos oyentes, con en este Festival Marcansaya 2022. Invita a la Municipalidad Distrital de Akira. Vayamos en todo caso pues a este festival que se viene ya ultimando en las diferentes actividades que se va a desarrollar durante 14 y 15 de octubre, durante 2 días. Más información en el plano local y bueno, de hecho reiteramos el saludo, reiteramos también en este caso el reconocimiento y bueno, estamos orgullosos efectivamente por los logros de Mónica Rosario Parra Arcos, que felicitamos a esta niña. Ayer hemos tenido amplia información con este tema, pero pues nosotros siempre a través de esta radio y a través de las diferentes plataformas hacemos llegar el saludo correspondiente porque en un tiempo muy corto seguramente nos estará representando a la región de Apurímac en estas competiciones ya de nivel nacional en los 2000 metros planos y reiteramos el saludo, reconocimiento a sus padres que a esta hora de la mañana deben estar igual escuchándonos allá en Mara, a la señora Lourdes Arcos Cabrera, asimismo a su padre Fidencio Elio Parra Mesa y a toda la plana de docentes. Felicitaciones a la niña Mónica Parra, que bueno, logró el objetivo pues de pasar al torneo nacional para poder competir en atletismo, ¿no? Bueno, ella participó en 2 kilómetros, ¿no? 2000 metros. Sí. ¿Qué tal resistencia? 13 añitos. 13 años y una buena resistencia en el fondismo, en el atletismo. 7 de la mañana con 13 minutos. Más información en el plano local. Vamos, amigos oyentes, y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba y la Corte Superior de Justicia de Apurímac manifiestan lo siguiente, que el alcalde provincial de Cotabambas, el alcalde, amigos oyentes, y la presidenta del Corte Superior de Justicia de Apurímac y autoridades de la provincia se reunieron para colocar la primera piedra para construir el proyecto construcción del cerco perimétrico, sala e audiencia, despacho de juez y pool de asistentes, además de otros activos en la sede judicial de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac. 7 de la mañana con 4 minutos y como todos los viernes, hoy mucha atención en nuestra sección Salud en Surfu y como todos los viernes, pues el profesional en salud estará con nosotros para poder darnos detalles y conocer, importante saber sobre la alimentación en el embarazo. Un tema muy, muy importante, mucha atención a aquellas mamitas que ahora mismo de repente están pues de un embarazo, no sé, de
de 1 mes, 2 meses, 5 meses, 8 meses, no importa, pero que quizá usted está en esta etapa, entonces es tan necesario, importante saber este tema en que pues usted tiene que conocer y saber qué cosas, qué alimentos son, digamos, más importante para poder traer pues fuerte, sano y fuerte a ese ser que está en su barriguita. Entonces un tema muy muy importante, no se lo pierda en esta mañana en la sección Salud en Surfood. Claro, sepa qué alimentos ingerir o comer durante esta etapa de la gestación, ¿no? Entonces es muy importante, amigos oyentes, conocer qué alimentos debe ingerir la madre gestante para poder fortalecer también al niño que está creciendo dentro del vientre. Así es, y bueno, de hecho es importante también el hecho de que usted de repente está planificando por ahí en algún momento hacer una familia, embarazarse. Entonces si tiene usted ya esta información, pues ya va a conocer esta información, ya nada difícil va a ser para ti, ¿ya? Entonces mucha atención en nuestra sección. 7 de la mañana con 5 minutos. Ahora sí nos vamos a la información en el plano regional. Y el Frente Policial Apurímac entrega apoyo económico a deportista apurimeño Heriberto Gutiérrez Robles. Actualmente es el campeón nacional en la disciplina de kayak slalom olímpico, así se denomina. Y vamos a ampliar, de hecho, esta información también muy importante, que la policía pues se suma también como institución, digamos, para poder apoyar. Pero y en verdad, ¿no? Sí, en términos generales, Hernán, creo yo que el gobierno debería darle una mirada a los deportistas. Sí, debería de ser así, a veces el gobierno ya se ocupa en otras actividades, dejando de lado a los jóvenes deportistas, la gente que puede hacer ahí deporte, desempeña, destaca, pero sin embargo a veces quedan un poquito rezagados, olvidados por el gobierno. Así es. Bueno, de hecho todo el mundo pide esto, ¿no? Todo el mundo pide esto, que desde el gobierno debería haber una política con respecto a los deportistas que pues nos representan, nos llevan el nombre del Perú, muchos otros, cuando ellos salen fuera, en muchas otras ciudades, en muchos otros países, y de pronto pues en verdad, todo el tiempo se dice eso: necesita apoyo, necesita para sus pasajes, necesita para su estadía, que todos tienen que colaborar. Y bueno, llegamos a ese extremo, ¿no? Claro, y en campañas, ¿cómo salen? En campaña, vamos a apoyar al deporte, vamos a hacer esto, vamos a construir ambientes para deportistas. Hay full propuestas, pero no se concretan, no sé por qué. Llega la hora y se olvidaron. Sí, se olvidaron y se dedican a otras cosas. Vamos, más información en el plano regional. Nos vamos hasta Cusco. Bien, amigos oyentes, y en Cusco, elecciones 2022, cerca de 3.000 agentes estarán en alerta máxima en Cusco. En este caso, amigos oyentes, la 7ª macrorregión policial brinda importantes recomendaciones para aplicarlas durante los comicios del 2 de octubre. El domingo 2 de octubre se realizan las elecciones y bueno, por ahí ya la 7ª macrorregión policial Cusco ha brindado importantes recomendaciones que en el transcurso del informativo les estaremos señalando cuáles son para estas elecciones 2022. Y son aproximadamente 3.000 agentes que estarán en alerta máxima en Cusco para que estas elecciones regionales y municipales se desarrolle de la mejor manera en la ciudad imperial del Cusco, y ojalá también en nuestras regiones, tanto en otras regiones, Apurímac, en Arequipa, Puno, se realicen también con toda normalidad. Y bueno, de hecho estuvimos hablando hace unos instantes con esta racha de accidentes que también en Cusco ayer se ha llevado. Como resumen, en verdad, se dio el reporte y lo hemos dado ayer nosotros en horas obviamente de la mañana, Hernán, y fue pues digamos el primer bus de este transporte del Zorro que se despistó y bueno, volcó en esta vía de Sicuani Cusco en el sector de San José de la comunidad de Tío, y que pues el saldo fue de 4 personas que perdieron la vida y digamos, ¿cuántos heridos? Fueron creo que un poco más de 20 30 heridos, 30 heridos. Y por otro lado, ayer mismo se ha dado otro reporte también de personas o de accidente. Una persona falleció, 2 heridos de gravedad. Esto fue también otro trágico accidente en Colquepata.
El hecho había ocurrido en este sector Vizcachani, en la comunidad de Chocopía, del distrito de Colquepata. Otro accidente, pues que obviamente muestran. Y poco rato después también se reporta otro accidente ayer en la región de Cusco, pues accidentes, estas rachas de accidentes seguiditos ayer, esto se llevó en el sector de Cunucunca, Muñapata, en Urcos. Igual otro carro se despistó, y de hecho todavía a esto pues fueron como también una quincena de heridos, también fallecidos que se han reportado. Ayer realmente la región de Cusco ha estado prácticamente de negro. Sí. Trágicos accidentes, amigos oyentes, y muchas personas fallecidas y personas heridas de gravedad. Sí, pues detrás de ellos son los hijos y la familia que quedan huérfanos. Más información en el plano regional y nos vamos a Arequipa. Pues en Arequipa, como sabemos, se está desarrollando este Perumín denominado Convención Minera en su edición 35. Y bueno, los universitarios de Arequipa pues han accedido a becas integrales. Interesante, ¿eh? Que estudiantes hayan podido acceder a las becas integrales en Arequipa en esta jornada de Perumín. Y bueno, lo cierto, amigos oyentes, son 3 jóvenes universitarios de Arequipa recibieron becas para, en este caso, para potenciar sus habilidades y competencias que actualmente demandan las empresas mineras. La entrega se realizó en el marco de Perumín en la 35 Convención Minera y estuvo a cargo de la empresa Goldfields y Wayne. Ajá, y bueno, buena noticia en todo caso para los jóvenes, pues que seguramente están participando también en este Perumín, en su edición ya 35, y todos los que están por Arequipa, pues dicen, esto es una actividad realmente que cada año espera, digamos, la región de Arequipa, porque pues es un movimiento económico tremendo, y es muchos fuerte, reportan eso. Sí, mueve la economía, amigos oyentes, estas actividades, estas ferias, o estos, también hay congresos, hay también, ¿cómo se llaman? Asociaciones que realizan estas actividades, y esto permite, pues, amigos, a dinamizar la economía en la región, en la localidad o en el lugar donde se ejecute esto. Y bueno, en realidad todos dicen que todos ganan ahí, todos ganan en la región de Arequipa. Qué bueno, en verdad, de todo este trabajo de esta semana. Hoy está terminando ya, ¿no? La convención minera hoy termina, el lunes empezaron, hoy seguramente es la clausura. Bueno, el gobierno ha condecorado 9 destinos turísticos sostenibles. Y bueno, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el ministro Roberto Sánchez, ha condecorado a 9, o a nombre del gobierno del Perú, a los 9 destinos nacionales que ingresaron, dice, a la lista top 100 de los Green Destination History Awards, un reconocimiento internacional que destaca pues a los destinos turísticos más sostenibles y que inspiran al mundo a través de sus historias, ¿sabes? Bueno, se trata obviamente del destino Reserva Nacional de Pacaya, Samaria, en Loreto. Pacaya, Samaria. Algunas veces yo vi algunos reportajes que realizaron en Panamericana Televisión, creo que ahí estuvo a cargo de Alejandro Guerrero, ¿no? Creo que sí, todavía. Sí, visitó este Parque Nacional de Reserva Pacaya, Samaria, ¿no? Ajá, en Loreto. Sí, otro, amigos oyentes, es el Parque Nacional de Tingo María, esto en Huánuco. También está la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Y el Parque Nacional de Baguaja Sonene, esto en Puno, que se ubica entre Puno y Madre de Dios. El Santuario Histórico del Bosque de Pomac, esto en Lambayeque. El Parque Nacional del Manu, está ubicado entre Cusco y la región de Madre de Dios. La Reserva Nacional de Tambopata, esto en Madre de Dios. Es un bonito lugar, la reserva. ¿Tú llegaste por ahí? Sí, llegué. Algún día llegaré. Bonito. Y también Alto Mayo, esto en Tarapoto, San Martín y Colca y Valle de los Volcanes, esto en la región Arequipa, en la Ciudad Blanca. Ajá, y bueno, han sido 9, ¿no? Sí, 9 destinos turísticos que han sido pues reconocidos. Oye, de los tantos, no conozco ninguno. Algún día llegaré a algo, pero bueno, tú ya por ahí, ¿no? Ya fuiste a algo. Pero bueno, que sería bueno siempre reconocer y conocer pues, de hecho, nuestro Perú.
7 de la mañana, nos vamos ahora sí con la información en el plano nacional. Jorge Montoya anuncia que presentarán moción de interpelación a canciller en próximo pleno. El vocero de la bancada de Renovación Popular manifestó que ya han conseguido 19 de las 20 firmas necesarias, dice, para que la moción sea presentada. Precisó así que el momento no se ha contemplado una posible censura del ministro César Landa y que se espera pues a sus respuestas. 7 de la mañana con 15 minutos. Nos pasamos mucho en minutos conversando, dialogando y de hecho también comentando. Más información en el plano nacional. Avión presidencial. Se habla mucho de este tema en estos días. Comisión de Defensa evaluará, dice, pedir facultades para investigar uso de bienes de las Fuerzas Armadas. El congresista Diego Bazán, pues, presidente, quien es de este grupo parlamentario, ha anunciado que el próximo lunes pues tendrán una consideración, una moción para solicitar el pleno del Congreso facultades para investigar el uso de bienes de las Fuerzas Armadas para fines no previstos en la ley. Más información en el plano nacional y no se olvide, pues, las elecciones de este 2 de octubre. Mucha atención, docentes y directores de las instituciones educativas. Este lunes 3 de octubre será día no laborable. ¿Para quiénes? Solo para los que son, pues, miembros de mesa. Mucha atención. Para todos, solo los que son miembros de mesa será un día no laborable. Para todo lo demás, tenemos que laborar con toda normalidad. Además, también se dispuso, dice, que los trabajadores que presten servicio en un ámbito geográfico distinto a su lugar de votación no lo laborarán los días viernes 30 de septiembre y sábado 1 y también domingo 2 y lunes 3 de octubre. Vamos a darles mayores detalles definitivamente sobre esta disposición, digamos que ya en unos minutos, hace unos minutos salieron en realidad y bueno, vamos a darles todos estos detalles. 7 de la mañana con 16 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información ya en el plano internacional. La información en el plano internacional. Ejército de Cuba toma las calles para reprimir protestas registradas en varias ciudades. Algunos ciudadanos llegaron a grabar el despliegue del régimen cubano para salir a reprimir antes de que corten la conexión, señaló así el director de Latin América de esta información, Agustín Antonelli. Más información en el plano internacional y huracán. Denominado LAN, está trayendo realmente estragos en el mundo entero. Son más de 2.5 millones que se encuentran ahora mismo sin energía. Ya dejó 15 muertos, según las cifras preliminares. Asimismo, el gobierno calificó que el huracán LAN como la peor inundación en 500 años y se reportan miles y miles de personas atrapadas. Así ha sido el recorrido de este fenómeno meteorológico, manifiestan pues en este reporte que se viene ocurriendo o que viene ocurriendo en el mundo. Situación compleja que se viene viviendo allá en la Florida, Estados Unidos. Más información en el plano internacional de Ucrania. Sigue trayendo noticias, al menos 25 muertos en ataque a convoy humanitario en Zaporizhia. Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas lanzaron hasta 16 misiles en el mortal ataque registrado en Zaporizhia. Situación difícil en el mundo entero y en especial pues esta guerra que se viene viviendo allá en Ucrania y Rusia. Arrestan a médico del ejército de Estados Unidos y a su esposa, escuche bien, dice, por tramar pasar datos a Rusia. El médico Jaime Lee, el primer oficial del ejército que se dio a conocer como abiertamente transgénero, y su esposa, pues la anestesista Ana Gabrielian, supuestamente, dice, proporcionaron información sobre la salud de funcionarios a una agente del FBI que hizo pasar por empleada el gobierno ruso. 7 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos a la información deportiva.
Sí, deportiva. Sí, nos deportiva. Vamos. Deportiva. Vamos a los deportes. ¿Qué tenemos en el deportivo? En Huillaricuy, Surfo y Deportes. De la mañana con 19 minutos. Deporte. Señor caballero, a levantarse. Hay algunos que todavía a esta hora de la mañana están, me levanto, no me levanto. Me levanto, no me levanto. No, a levantarse con todas las ganas. Y terminemos el fin de semana, pues, con nuestra labor. Así es, amigos oyentes, vamos con los titulares en el ámbito deportivo. Es líder del clausura. Sporting Cristal venció al ADT en el Alberto Gallardo. Es lo más alto del torneo de clausura. Sporting Cristal venció 4-2 al ADT en el estadio Gallardo con doblete de Alejandro Hubert más los tantos de Rafael Lutiger y Jesús Castillo. Sporting Cristal sumó 3 puntos y recuperó el primer lugar del certamen. Y bueno, más adelante estaremos comentándoles acerca de los detalles de este partido, amigos oyentes, porque ya se encuentra Sporting Cristal en lo que es en la punta, ¿no? Entonces ahí, de ser el campeón del torneo clausura, podía enfrentarse al equipo de Melgar, que fue el campeón del torneo de la apertura. Bien, amigos oyentes, y también el cantolao sobre Brian Reina, lo que vio Reynoso y su relación con el futbolista Gisela Madriotti, presidente de Delfín, dio detalles del paso de Brian Reina por el fútbol español y el seguimiento que le hizo Juan Reynoso antes que fuera convocado a la selección peruana. Así es que este jugador Brian Reina hizo un buen papel en el partido frente al equipo de El Salvador y bueno, por ahí ya se va ganando el puesto de ser titular en la selección peruana. Y Juan Reynoso hace tiempo le estaba haciendo el seguimiento respectivo a este gran jugador Brian Reina, ¿no? Interesante noticia, amigos oyentes, y también tenemos más información deportiva para compartir con ustedes en el informativo Huillaricuy. Y bueno, a poco del regreso, amigos oyentes, en este caso vamos a poco de regreso, esto se sabe sobre la recuperación de Yotun y su vuelta en Sporting Cristal. Recordemos que Yotun sufrió pues una lesión, que está por un buen tiempo sentado, está en la banca, pero también realizando algunas entrenamientos respectivos. Luego de haberse perdido el partido ante ADT por una lesión muscular, Yosimar Yotun ya recibió la alta médica y según Roberto Mosquera podría jugar ante Ayacucho Fútbol Club en la próxima fecha. El torneo ha entrado en su etapa más complicada y Sporting Cristal lo sabe perfectamente. Es por ello que para el plantel llegue fresco a la recta final del campeonato necesitarán que los jugadores estén del todo recuperados. Así pues, uno de los ausentes en estos últimos partidos fue Yosimar Yotun, quien se lesionó previo a los amistosos de la selección peruana y tuvo que ser desafectado. Entonces ahí está en un proceso de recuperación Yosimar Yotun, y para poder sumarse de la mejor manera también pues en el equipo de Sporting Cristal hace algunos descansos, hace algunas terapias para estar al 100%. Y bueno, de vuelta, triunfo de Melgar, derrotó 2-1 al Binacional por la fecha 13 del torneo clausura, los goles de Luis Iberico y Alexis Arias. Melgar venció 2-1 al Binacional y cortó una mala racha de 2 derrotas consecutivas. Edson Auber descontó para el poderoso del sur del Binacional. Estas son las notas deportivas, amigos oyentes, y con ustedes estaremos ampliando en el informativo Huillaricuy. 7 de la mañana con 21 minutos. Así es, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado Zapa, en la Manacancho, Gasolinato. Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos. De la mañana con 28 minutos. Qué rápido pasa la hora. A levantarse. Los niños tienen que ir al colegio, a la escuela, con total normalidad. Por ahí, cuidado. No, que hubo suspensión, que desde el Jurado Nacional de Elecciones, que la OMPE. No, eso es mentira. Hay clases normales hoy día y el día lunes. 7 de la mañana con 28 minutos. Nos vamos ahora sí a la sección de nutrición a esta hora de la mañana para poder compartir información importante. Hernán, a esta hora de la mañana ya está en la línea telefónica Charlotte Izquierdo, del nutricionista del Centro Médico de Antahuasi. Charlotte, bueno, ahí está nuestra compañera también para que nos brinde información, amigos oyentes, importante sobre cómo debe alimentarse una madre gestante durante este periodo, ¿no? Entonces es muy importante saber, amigos oyentes, qué alimentos son necesarios para llevar de la mejor manera esta etapa de gestación.
Así es, entonces le damos la bienvenida a Charlotte para que nos pueda hablar este tema importante que a esta hora de la mañana muchas Hola, mamitas... ¿cómo están? Muy buenos días, ¿me escuchan? A ver, Charlotte, sí, el día de hoy vamos a hablar de la alimentación en el embarazo. Este es un tema muy, muy importante porque a veces no le tomamos atención y lo único que decimos es la embarazada tiene que comer por 2 y no es así, ¿no? Sí tiene que comer para 2, pero más no tiene que comer por 2, ¿no? Su alimentación debe de ser variada y equilibrada, tiene que contener todos los grupos de alimentos, ¿no? Y tiene que ser rica en alimentos muy importantes como son el hierro, el calcio, el ácido fólico, ¿no? Estos 3 nutrientes son de vital importancia para la madre embarazada, ¿no? Debe haber un aumento de calorías en los 3 primeros meses y en el segundo y en el tercer trimestre un poquito más, ¿no? ¿Qué frutas estarían recomendadas o que contienen estos nutrientes? Bueno, tenemos a las manzanas, el plátano, la fresa, los cítricos, la naranja, la mandarina, ¿no? Y estos nutrientes importantes específicos como son el calcio, el hierro y el ácido fólico se encuentran en el caso del calcio en la leche, en la espinaca, en el brócoli, en el queso, no todos los lácteos contienen calcio, pero también algunos vegetales, ¿no? Como les decía. En el caso del hierro lo podemos encontrar en las vísceras, la sangrecita, el hígado, los pescados, los frutos secos, el huevo. Y las fuentes principales de ácido fólico están en las verduras, en las frutas, en la palta, en la avena, ¿no? en la naranja. Es importante tener en cuenta que mientras más colores tenga nuestro plato es mucho mejor, ¿no? Así que el plato tiene que ser vistoso para que la madre también sienta ganas de comer y a su vez contribuya a su alimentación sana y balanceada. Ahora, hay algunas recomendaciones importantes que la madre tiene que tener en cuenta también, que es aumentar el consumo de agua, ¿no? Muchas veces dejamos esto de lado, pero la madre gestante tiene que estar muy bien hidratada, ¿no? Y también el consumo de cereales, de menestras, ¿no? A veces no consumimos menestras o solamente una vez por semana, ¿no? Y la idea es mínimo 2 veces por semana. Luego, tener el consumo de fibra, ¿no? Porque muchas veces en este periodo las gestantes sufren de estreñimiento. Entonces es fundamental el consumo de fibra y acompañado de eso el consumo de agua, porque si no consumo agua, esta fibra también se pone dura y va a generar mayor estreñimiento. Entonces, consumo de fibra y consumo de agua. Y también es importante la actividad física. Con esto no me refiero a que salga a correr, sino que esté activa, que camine, que haga sus cosas, porque mientras más estática está, es peor. Va a consumir mayor cantidad de alimentos y si no se mueve, la tendencia va a ser a subir de peso. Tiene que evitar acostarse después de comer, ¿no? Si yo he consumido mis alimentos, lo ideal es que haga actividades, pero no que me vaya a dormir, porque voy a volver lento mi metabolismo, ¿no? Me puede dar reflujo, acidez, ¿no? Vinagrera, como le dicen comúnmente. Tratar de evitar consumir alimentos irritantes como son el café, ¿no? Los refrescos ultraprocesados, las gaseosas, el exceso de condimentos en las comidas. Mientras menos aderezado es mejor, porque también puede generar irritabilidad a nivel estomacal, ¿no? Otro punto importante es evitar pasar más de 6 horas sin alimento, ¿no? Como máximo serían entre 4 y 5 horas, pero luego tienen que consumir sus alimentos. No podemos pasar periodos muy largos de ayuno porque recordemos que entre nosotros estamos formando una vida. También es importantísimo el consumo de líquidos con las comidas, ¿no? A veces tomamos mucho líquido y ya nos llenamos y dejamos lo importante que es la sopa o el segundo, y más estamos llenos de refresco. Entonces lo ideal es que los líquidos se consuman mucho antes, como media hora antes o media hora después. Muy bien.
Ahora, como les decía, ¿no? La alimentación en el embarazo no es por 2 personas, es para 2 personas. Importantísimo, como resumen, consumir al menos 10 vasos de agua al día, tratar de distribuirlos durante todo el día, no por creer que ya son las 8 de la noche y no tomé agua, hoy voy a tomar todo el agua del día, no, hay que distribuirla desde que nos levantamos hasta 2 horas antes de irnos a dormir para que las ganas de miccionar no nos levante durante la noche. Tratar de consumir lácteos que no tengan mucha grasa, ¿no? Pero que sí me aporten pues proteínas y vitaminas. Las verduras hay que tener bastante cuidado, hay que lavarlas bien. Es importantísimo consumir verduras, pero también es importantísimo la higiene, ¿no? Entonces bien lavadas, y en el caso que sean sancochadas también, ¿no? Hacer una buena higiene de estas, porque como sabemos nos va a aportar fibra, vitaminas y minerales. También es importante tener un buen descanso, ¿no? Acudir a nuestras visitas médicas, acudir al nutricionista. Las embarazadas deben de acudir como mínimo 3 veces, al inicio, en el intermedio y antes de finalizar, para hacer el seguimiento de su control de peso. Y cualquier consulta, no duden en llamarnos o en acercarse a su centro de salud más cercano y contactarse con su nutricionista. Muchas gracias. Correcto, Charlotte, importante información que nos brindas durante esta etapa de la gestación de la mujer para que lleve de la mejor manera pues su etapa de gestación. Charlotte, Charlotte, en este proceso de la gestación es bueno de repente que las madres gestantes puedan consumir algún suplemento adicional a la alimentación, y cuál sería. A ver, ¿Aló? Creo que por ahí. Charlotte, ¿estás por ahí todavía? A ver, había una consulta. Uy, se fue. Será para la siguiente. Para la próxima será. Será para la próxima, con toda seguridad, definitivamente. Bueno, pero ahí está la información importante para todas las mamitas, que ahora mismo de repente están pues embarazadas, recién, de repente empezando, algunos ya a la mitad del embarazo, algunos ya terminando el embarazo. Es importante lo que decía, ¿no? Poder comer alimentos que van a poder ayudarnos con respecto pues a nuestros huesitos, porque se hace tan frágil el calcio, ¿no? Se hace tan frágil en esta etapa justamente del embarazo. Por eso es que la mayoría, incluida yo, obvio, casi siempre las mamás tenemos un recuerdo de nuestros hijos que hemos llevado, digamos, embarazo, el recuerdo de haber perdido por ahí un diente, o quizá, o finalmente se haya roto el diente masticando algo un poco duro. Claro. Que lo que no ocurría, pues obviamente, digamos, antes del embarazo podías comer hasta piedra, no sé, masticar lo que sea. No, pues, yo no. No ocurría. Bueno, es un decir, ¿no? Es un decir, es un decir. Sí. Porque, pues, obvio, a muchos seguramente les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado el tostadito de haba, que me encanta a mí, o sea, me encanta realmente, siempre me ha gustado. Entonces, pues con total normalidad uno come, ¿no? Antes del embarazo, pero en esa etapa tienes que tener cuidado. Y yo, igual, nunca hice caso, no, pero hay que comer nomás, y pues hasta que se rompió los dientes. Los dientes. Sí, con una masticada nada más. Y es duro, ¿eh? Uy, y se rompió. Así, o sea, recontrafrágil. Lo reemplaza tu diente. Sí, claro. el tostado. Pero sí. Se vuelve tan frágil nuestros huesitos pues de las mujeres en esta etapa, porque pues claro, estamos pasando todos nuestros nutrientes, las mujeres, en la etapa del embarazo. Por ahí es que nos tenemos que alimentar. Claro, bien, por ahí decía, mientras más colorida sea la comida, es más contundente. Dice las verduras. Sí. Pero oye, es tan difícil esta etapa, claro, hablo yo como mujer, obvio, de hecho que no vas a entender. Yo voy a vas a escuchar, no vas a entender mucho, pero me van a dar la razón, pues los primeros meses a veces no necesariamente tenemos la posibilidad de comer como quisiéramos seguramente, ¿no? Los primeros 3 meses, 4 meses, a veces te dura hasta los 5 meses que nada más puedes tomar hasta agua. Bien, nada más pasas hasta agua porque pues te da ganas
de devolver las náuseas. ¿Y los antojos, Liz? Imagino que tienes antojos en ese periodo. No, después ya vienen los antojos. O sea, después que hayas pasado, entiendo que vienen en algunos casos los antojos, pero no siempre hay antojos. Hablando de antojos, me has hecho recordar algo. Ya, mejor ya ahí lo dejamos. A veces el papá le lleva los antojos, dice, ¿no? ¿Es cierto? Eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad. Y también... Ojalá yo lleve los antojos. Ojalá que tú lleves. Para que es mejor también así, ¿no? Y también a veces dicen que los esposos ayudan en cuestión de... Porque normalmente las mujeres que estamos embarazadas, pues se nos mancha la cara. Sí, nos mancha la cara. Manchitas. Porque todo se debilita, ¿no? Todo se debilita tu cuerpo. Entonces, obviamente los rayos del sol o la luz misma, o sea, al momento empiezas a mancharte. Entonces dice que en algunos casos el varón o el esposo pues lleva también sus manchitas. ¿Y te has dado cuenta alguna vez? Sí, yo he visto. Sí. No, yo he visto a los caballeros y les hacen así manchitas. Sí. Y de pronto les preguntas. Tipo pequitas, ¿no? Ajá, les hace acá, les sale así en sus chapitas, así les sale manchitas y les preguntas, ¿y por qué así? No, es que mi esposa está embarazada. Sí, a veces ha ocurrido eso. Sí, lo he visto, ¿eh? ¿Mito o verdad? En algunos casos yo creo que sí coincide, ¿eh? Sí coincide. Sí coincide. Entonces, creo que son buenos padres. Claro, listo. Ahora, porque ayudan. Porque ayudan, claro. Ahora que te estoy escuchando, Liz, acerca de esta etapa del periodo de la gestación, es importante también que las mujeres consuman el ácido fólico, ¿no? Digamos, productos que contengan ácido fólico para que el niño también se desarrolle de la mejor manera. Se desarrolle de la forma. Y también a comer pues el hígado, carnecitas rojas, algo que contenga hierro, porque en el momento del parto es donde la mujer pierde bastante sangre y también se debilita y pierde pues el hierro, ¿no? Entonces ahí está propenso a que pueda tener anemia. Sí, y finalmente, o sea, casi durante la etapa todo del embarazo en realidad tenemos que alimentarnos bien, o se alimenta la mujer bien, porque, como te decía, es que los nutrientes que se supone que tú te alimentabas para los nutrientes de tu cuerpo, esta vez vas a tener que dar estos nutrientes a tu hijo que está en tu vientre, ¿no? Entonces, por ahí, pues, la mujer durante esta etapa nos debilitamos, ¿no es cierto, mamita? Debe comer rico y saludable. Y bueno, pues, de hecho que usted y yo tenemos esos recuerdos, ¿no? Del primer hijo diente, del otro hijo diente, algo así. No, porque yo sí tengo ese recuerdo de mis hijos. Por cada hijo, dos dientes, un diente. Sí, un diente he tenido por cada de mis hijos. Ni para que se nieguen, ni para que se nieguen. Entonces ahí lo tengo ya marcado. Sí, pues queda finalmente marcado, porque pues, perdiste tu diente y ¿qué haces pues? Sí. Una reconstrucción, pues obvio, no es nada igual, pero son recuerdos pues, que finalmente te dejan los hijos. Sí. Pero felices finalmente. Mi solidaridad. pero contentos, ¿no? Sí, claro. Después de perder dientes, pues contentos. Los dientes que se convierten en hijos. En hijos, ahí está. Sí, chévere. 7 de la mañana con 41 minutos. Un poco de alegría, un poco de también en su momento obvio, ¿no? Dolor, pero ya ahora pues digamos se convierte en una anécdota más, claro, una anécdota más, porque pues imagínate perder tu diente. Claro, bueno, lo mejor es que tienes a tus hijos ahí, claro, que están ahí. Bueno, la mejor etapa puede ser, digamos, en su infancia. Bueno, no lo sé, creo que es desde que nace hasta que disfrutas cada etapa, las curiosidades, las locuras que hacen los niños ahí. De hecho que al inicio, obvio, ¿no? Es muy, muy complejo porque no estamos preparados para las amanecidas, no estamos preparadas, obvio, cuando están llorando y no sabes de qué llora, no estás preparado para cuando se enferma y no sabes cómo actuar porque es una cosa tan pequeñita. Pues no es como actuar con el adulto y compras la pastilla o el jarabe, lo que sea, y le das y está. O sea, son situaciones de hecho complejas. Los papás y las mamás que nos escuchan a esta hora de la mañana, si nos entienden, digamos. Pero es cuestión de aprendizaje, ¿no? A lo largo de todo eso. Aprendes. Te comento, Liz, que yo sí estoy preparado para las amanecidas. Sí. En mi juventud le hice de amanecer, me iba ahí. De amanecida. Claro, de amanecida. Pero de cuidar, atender al bebé, no. Es que es otro ahí tipo, es otro tipo, de hecho. Tipo de amanecida, ese es otro tipo. Sí, es otro tipo de amanecida. Que seguramente en algún momento, Hernán, vas a decir, uy, qué difícil había sido. Pero bueno, como te digo, la alegría es eso, ¿no? Claro. Después cuando los ves todo feliz, todo contento. Eso no dura todo el tiempo, pues. Es que es eso. Claro. Crecen rápido, Hernán. Crecen rápido y por eso, a disfrutar de nuestros niños, este fin de semana, mamita, papito, usted tienen ahí a las guaguitas
en la casa, a disfrutar de los hijos, en verdad, porque se crecen rápido. Y muchos me darán la razón de que, pues claro, ya tienen hijos que ahora mismo están adolescentes, están hijos ya jóvenes, señoritas, y de pronto algunos seguramente ya se fueron de casa o están a punto de irse de casa. Y a punto de convertirle suegros, de convertirle a abuelitos. Y de pronto pues uno dice, ¿no? ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han crecido? ¿En qué momento crecieron? Me encantaría que mi hijo se quedara conmigo de toda la vida. De hecho, que ese es el deseo de todo papá, creo yo. De todo papá, también. de toda mamá, creo yo. Entonces, hay que disfrutar de nuestros hijos mientras podamos, mientras estamos cerca de ellos, mientras tenemos la oportunidad de poder abrazarlos, besarlos, decirles que los amamos, que los queremos, mientras que con ellos podemos ir a jugar, hacer las cosas de la casa mismo, ¿no? Cosas tan simples, pero que los hacemos con ellos, todo eso, disfrutemos en todo caso, y aprovechemos pues estos días que va a haber horas, un poquito horas, quizá días de extra, por estas elecciones también. Entonces disfrutemos. 7 de la mañana con 44 Sí, ya nos hemos alargado mucho, Lisa. Sí, y creo que lo hemos convertido en informativo. Tertulia, creo que el informativo Villarico lo hemos convertido en un espacio de salud, de salud y nutrición, y de orientación. Pero muy bueno compartir las experiencias para que podamos apoyarte de esta manera. Sí, claro que sí. Entonces, ahora sí, nos vamos con la información. Por ahí me decían, a ver, vamos a tratar de comunicarnos con ODP Grau, si tenemos también algunos detalles, digamos, para poder hacer alguna consulta. A ver, Hernán, si le podemos marcar este número para poder llamarle. A ver, podamos número, y podamos saber si pueden salir y darnos algunos detalles efectivamente, y conocer también, y si tenemos algunas dudas también. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos quienes están en sintonía a través de las diferentes plataformas de Radio Surf. Estamos en la amplitud modulada, estamos en la frecuencia modulada 102.7, amplitud modulada 810. Estamos también, por supuesto, en las redes sociales a través de YouTube. Ustedes nos pueden ver como Radio Surf y también nos buscas. Estamos en el Facebook, estamos también en la web, como Radio Surf, igual nos buscas. Estamos también en radio, en Tambobamba, nos pueden sintonizar a través de los 89.9 de la FM. Estamos también en Mara 106.3. Muchísimas gracias a nuestros amigos en Coyllurqui, Radio Guaira. Muchas gracias el profesor Richard Valencia, siempre abriéndonos sus puertas, Radio Guaira. Y en Cotabambas, distrito, Radio Poder Chasqui. Muchas gracias a la señora Irene Arredondo también por aperturarnos siempre y darnos la oportunidad y la posibilidad pues de poder compartir la información de toda la provincia de Cotabambas y poder llegar a más hogares, obviamente a través de la retransmisión de estos medios de comunicación en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, creo que ya estamos en la línea telefónica, ¿no es cierto, Hernán? Sí, estamos en la línea. Estamos en la línea telefónica con el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, GRAU, el señor Carlos Javier Ganosa. Buen día, para que nos dé los últimos detalles, pues, a unas horas de la elección del 2 de octubre. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, señorita periodista, con todo gusto para poder brindar la información que ustedes necesiten. Así es, Carlos. Bueno, estamos a unas horas prácticamente para poder ya, pues, asistir a esta fiesta electoral que es el domingo 2 de octubre. Si tenemos de repente algunos últimos detalles que podemos dar a conocer a los electores de la provincia de Cotabambas y Grau. Sí, cómo no, dígame usted para poder responder sus preguntas. A ver, señor Carlos, si podemos bajar su receptor, estamos, creo que no nos está escuchando las preguntas que le estamos haciendo, si podemos bajar el retorno. El retorno. Que tenemos ahí. Sí, yo lo escucho perfectamente. Sí, le preguntaba, señor Carlos, si tenemos algunos alcances, digamos, para poder compartir con nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y Grau con respecto a estas elecciones para el 2 de octubre. Sí, mire, ahorita justamente estamos realizando lo que es el despliegue del material electoral.
aquí en la sede de la ODP Grau en Chuquibambilla. Ya nos encontramos enviando los vehículos para los 20 distritos y 14 centros poblados. Estamos realizando el despliegue. Ya el personal también se encuentra en los diferentes distritos a la espera pues de este material para poder realizar la jornada del día 2 de octubre, ¿no? Tenemos el apoyo por parte de la Policía Nacional como también del Ejército y así también las coordinaciones con el personal del Jurado Electoral Especial Grau. Señor Carlos, efectivamente, pues sí, tenemos toda la información que se ha venido a lo largo de todos estos días, semanas, meses anteriores, que se ha venido desplegando toda esta acción, digamos, desde la ODP de Grau. Y bueno, con respecto, ahí la consulta, con respecto si los asistentes van y si hay algún aspecto en esta cuestión de las mascarillas. Dicen los asistentes, ¿vamos a poder ir con mascarilla o ya podemos asistir sin mascarilla? ¿Podemos responderles a esta pregunta? Sí, por supuesto. Al momento la población tiene que asistir todavía con sus 2 mascarillas o caso contrario una mascarilla KN95. Todavía estamos respetando, ¿no?, lo que ha acordado el gobierno para las medidas de seguridad. Lo que sí no se les va a pedir es el carnet de vacunación, pero las mascarillas sí. Correcto, señor Carlos. ¿Desde qué hora más o menos se van a habilitarse las mesas de sufragio y hasta qué hora va a estar habilitadas para estas elecciones del 2 de octubre? Así es, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A los miembros de mesa ya se les ha convocado para que ellos lleguen 1 hora antes a los diferentes locales de votación. En este sentido tenemos 51 locales de votación para lo que es Grau y Cotabamba. Señor Carlos, digamos, ahora al 100% ya podemos decir, me imagino, digamos, los miembros de mesa, todos ya se han capacitado, van a asistir, se les ha ubicado en la provincia de Cotabamba y Grau. Bueno, no tenemos al 100%, tenemos un porcentaje que todavía falta, sin embargo, el personal ya los ha buscado en sus diferentes domicilios, en los distritos, centros poblados, caseríos, anexos, comunidades. En algunos casos se ha tenido que excluir al miembro de mesa porque tenían algunas incompatibilidades, ¿no? En la mesa de sufragio no pueden existir familiares entre sí, ¿no? Esposos, hermanos, no podría haber una incompatibilidad dentro de lo que significa consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado. Entonces, a estas personas se les ha excluido con una resolución, pues, que ha emitido el Jurado Electoral Especial. En algunos casos ha habido lo que es la justificación por el tema de salud y estamos todavía capacitándolos porque todavía tenemos el día domingo. Entonces, hoy y mañana estamos esperándolos, ubicándolos. Hay gente que no se encuentra en el lugar, está por motivos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y ahora, señor Carlos, el tema es lo siguiente. En las anteriores elecciones, comicios electorales, se daba una programación, digamos, para las personas de la tercera edad para que puedan asistir a sus locales de votación. Ahora, ¿se está considerando de repente algún horario especial para las personas de la tercera edad o pueden acceder también en el transcurso del desarrollo de las elecciones? Sí, no hay ninguna restricción al respecto. El derecho al sufragio es hasta que la persona quiera realizarlo, ¿no? Sin embargo, si ellos también no quieren asistir, ya es facultativo, ¿no? A ellos se les da siempre la preferencia para poder ingresar a los locales de votación. No solamente las personas adultos mayores, sino también las madres gestantes, personas que tienen niños y las personas que tienen alguna discapacidad tienen un trato preferencial para ingresar a los locales de votación. Señor Carlos, también llega la consulta de los oyentes con respecto a los DNIs caducados. Van a poder sufragar y también la consulta, ¿qué pasa con aquella persona que perdió el DNI entre ayer, hoy? ¿Cómo va a poder hacer? ¿Va a poder sufragar? Bueno, los DNI caducos siempre es un tema que lo ve RENIEC
y emite una resolución. En este caso ha emitido una resolución a efectos y que no se le impida el derecho al sufragio. Pueden sufragar con su DNI caducado o caduco. Sin embargo, las personas que han extraviado el DNI solamente van a poder ingresar con su DNI, no pueden ingresar con otro documento. Si está vencido, sí, pero si no tienen el DNI, tienen que hacer el trámite nada más, ¿no? Pero no pueden ingresar sin el documento nacional de identidad. Pero en todo caso, digamos, para poder justificar, o van a tener que pagar su multa, o hay forma de justificar esta pérdida que ha ocurrido entre ayer, antes de ayer, o hace unos días, o este día mismo que va a ocurrir. No, ellos van a tener que pagar una multa porque no tienen el DNI, no sin perjuicio, ellos solicitan pues el trámite. Eso podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros a última hora, ¿no? Inclusive hasta camino al local de votación, pero no van a poder ingresar y por ende van a tener que pagar una multa. Y las multas pues son escalonadas, ¿no? Dependiendo del lugar, ¿no? Hay multas que son de 92 soles a los distritos no pobres, 46 pobre no extremo y 23 cuando el distrito es pobre extremo. Ajá, sí, tenemos ahí entre manos estas multas, y de hecho también las multas van a subir si es que esta persona, aparte de ser votante, es miembro de mesa. Sí, por supuesto, la multa de miembro de mesa es muy aparte, ¿no? El ciudadano, si no ejerce el derecho a sufragio y también el cargo de miembro de mesa, va a tener que pagar doble multa. Correcto, señor Carlos Gaona, importante información que nos brinda en el informativo Huillaricuy. Y ahora, en cuanto digamos al desarrollo de las elecciones, está prohibido, digamos, a que se haga proselitismo, campañas políticas por ahí a unos grupos. ¿A cuánto tiempo, a cuántos metros de distancia está prohibida estas acciones? Por favor, ¿podría repetirme la pregunta? Claro, sí. En las elecciones, se ha visto de repente que a veces se juntan grupos de personas que son de repente simpatizantes de algún partido. ¿Esto está prohibido a cuántos metros o es totalmente prohibido durante estas elecciones? A 100 metros del local de votación. Y digamos, en estas elecciones hay la posibilidad de que las personas votantes o miembros de mesa o finalmente pues quienes vayan, no sé, con el gorrito, con el polito, con algún distintivo de algunos partidos, ¿eso es posible? ¿Y cuál es, digamos, la sanción si fuera así? Sí, no, definitivamente está totalmente prohibido. Nadie puede hacer ya inducción al voto ni propaganda, ya mucho menos en los locales de votación ni tampoco en las calles. Entonces, al momento de que la población se presente al local de votación, ellos no pueden ingresar ni con gorra, ni con distintivo, ni con ningún cartel en absoluto. Van a ser retirados del local. Es más, no van a poder ni siquiera ingresar, ni tampoco las personas que se encuentren pues en estado de ebriedad, mucho menos. Eso es realmente poder recalcar el tema de estado de ebriedad, porque pues claro, se ha visto y se conoce obviamente con estos días que seguramente se van a reunir de alguna forma ahí en sus casas y de pronto pues el día domingo se pueden aparecer ahí digamos ebrios y van a querer votar y a veces estos problemas se ocasionan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí sale la ley seca, ¿no? Claro, la ley seca que debería empezar, entendemos, el día sábado a las 00 horas, ¿es así? Conforme, eso es un procedimiento que está normado y que fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones a través de los jurados electorales especiales. Está prohibido el expendio, ¿no? El expendio. No está prohibido que la gente tome, sin embargo, no deberían tomar porque eso no conduce a nada bueno y tampoco van a tener pues un impedimento para poder ingresar a los locales de votación. No se permite a ninguna persona. De repente una persona llega temprano y se encuentra en estado de ebriedad, se le va a pedir que se retire y de repente que vaya a su casa, ¿no? Y regrese en el transcurso del día, pero ya no puede ingresar en estado de ebriedad, está prohibido.
Exacto, ahí está entonces la recomendación. Y bueno, señor Carlos, muchísimas gracias por habernos despejado seguramente algunas dudas que aún tenían nuestros oyentes a esta hora de la mañana, o quizá también, de hecho, hay algunas consultas que ellos también han hecho todavía. ¿Algo más que agregar, señor Carlos? Sí, bueno, agradecer a su prestigiosa emisora y también a la población que esté confiada y tranquila de que la OMPE va a realizar un proceso electoral totalmente limpio, transparente, neutral, y siempre vamos a estar al servicio de la ciudadanía cuando necesite. Es obligación de nosotros atender a la población que llegue a votar, cumpliendo, ¿no?, las recomendaciones, que vayan con su mascarilla para que puedan ingresar con toda normalidad a los locales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. 7 de la mañana con 59 minutos. Bueno, ahí estuvo con nosotros el responsable de la oficina descentralizada de procesos electorales, ODP Grau, el señor Carlos Javier Ganosa. Buen día, Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que pues están viendo ellos no solo la provincia de Grau, sino es Grau y Cotabambas, que entendemos que son 216 mesas de sufragio las que se van a instalar en estas dos provincias, 20 distritos, 14 centros poblados y aproximadamente 59.391 electores que estarán pues asistiendo este domingo 2 de octubre. Una buena cantidad, 59.391. Entre las dos provincias sería en todo caso. Claro, Cotabambas y Grau, ¿no? Cotabambas y Grau, así es. Bien, entonces, amigos oyentes, ya se ha hecho las movilizaciones, en este caso están transportando seguramente el material y también las recomendaciones. Al momento de ir a realizar el sufragio hay que utilizar doble mascarilla o también una sola mascarilla, la KN95. Y también todavía no hay esa disposición. No creo que haya ya no creo que haya tampoco, ¿no? Porque ya estamos a unos minutos el hecho de que pues no se use de repente la mascarilla. Bueno, la pregunta era eso, y de hecho también el deseo, ¿no?, de que ya todo el mundo prácticamente ya no usa mascarilla, pero en lugares concurridos, sí, en lugares concurridos vamos a tener ahí que usar creo que sí, los transportes. Es necesario. Entonces, de la votación es un lugar concurrido, entonces sí, vamos a tener que usar las mascarillas. Entonces, está usted avisado, ñañachay, turachay, yaricamachay, que kunan 2 de octubre, domingo tapurirín, que chayaka mascarillayo. Manachay pacachay, un kipachariki, que hay centro de votaciones, jaminaspa, manajay, cuchisencuicocho. De repente va a haber observación. Entonces, Ricky mana multata paga ella Nacho Ricky, entonces mascarilla chata apeta camu. A su pues ñachay turachay, chayakamash local de votaciones achuyanquiña, anchipiña, aceps mascarilla más churaro con quilla, pero mana apacuy. Mana chaypaca, mana pacha haikuchisinki kumanchinas yan karik kutian pushao. Es importante llevar la mascarilla. Entonces. Listo, Chay Micacha Willaric, 8 de la mañana con 1 minuto. Creo que vamos a... Una pausa. Una pequeña pausa y retornamos con la información, creo ya, deportiva. A esta hora de la mañana, Sammy ya debe estar un poco cansadita. Ya debe estar con sus aeróbicos, sus ejercicios por ahí. Sus ejercicios, ya habrá vuelto ya de lo que haya salido muy temprano ella. Sí. Vamos entonces a una deportista. Pausa y volvemos, amigos oyentes, en el informativo Willaric. Se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanché saliendo hacia la calle, han salido. Willaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricuy. Titulares. En Willaricuy, Surfui Deportes.
En Willaricui, Surfo y Deportes. Surfo y Deportes, 8 de la mañana con 3 minutos. Después de haber dado, ¿cuántas vueltas? ¿Será como 5? ¿Como 10? En su cama. No creo, no. Sammy es deportista, si ella nos está sale. escuchando, vamos a preguntarle ¿dónde dio las vueltas? ¿Dónde dio las vueltas? Creo que yo sospecho que se ha ido hacia bueno, ella está en la cabina número 3 desde Cusco, obvio. Sí. Entonces, normalmente ella sale a hacer tenis. Tenis, mira. Sí, en el IPD, por el IPD por ahí. Exacto, sí. Por IPD se va a hacer tenis muy temprano. Vamos a preguntarle. A ver, Sammy, dinos, ¿dónde? La verdad. Ya, bueno, ¿dónde has dado las vueltas? Muy buenos días, compañeros, así es, toda la cultura ya me la recorrí, así que empezamos muy temprano con la actividad intensiva deportiva. La cultura recorrida. Un tramito, otro tramito, así ayudándome con la combi, así nomás, compañeros. Claro, diste la vuelta de toda la cultura. Imagínate, Sammy, desde las 5 de la mañana está corriendo toda la cultura allá en Cusco. Bien, eso está bueno, hacer deporte. Samita, adelante con la información deportiva. Muchas gracias, compañeros. Buenos días a nuestros queridos oyentes. Hoy viernes 30 de septiembre, sean bienvenidos para comenzar con las principales informaciones del acontecer deportivo. Amigos, Sporting Cristal ganó 4-2 a la Asociación Deportiva de Tarma y es el nuevo líder del torneo Clausura. Los dirigidos por Roberto Mosquera sorprendieron apenas a los 36 segundos con el tanto de Alejandro Hotberg, pero en el comienzo de la segunda mitad Kevin Serna encontró el empate. Minutos más tarde el propio Hotberg y Lutiger volverían a poner arriba a Sporting Cristal, pero aparecería Velarde para poner el descuento. Sin embargo, sobre el final, Jesús Castillo liquidó el partido. Con este triunfo, Sporting Cristal sumó 28 puntos y es el líder del Clausura. Asimismo, amigos, les cuento que Melgar venció 2-1 a Binacional. Luego de 3 jornadas sin victorias, el dominó volvió a celebrar por la fecha 13 en el Monumental de la UNSA. Luis Iberico y Alexis Arias anotaron los goles del triunfo. Con este resultado, los rojinegros suman 25 puntos, 3 menos que el líder Sporting Cristal y se mantiene en la pelea por el título. Y Atlético Grau goleó 3-0 a Sport Boys en Piura con goles de Ray Sandoval y Rodrigo Salinas y Luis Álvarez. Atlético Grau ganó al Sport Boys en la jornada 13 del Clausura 2022 de la Liga 1 Betson. Con esta valiosa victoria, Atlético Grau sumó su 8º triunfo en este certamen y mantiene una buena racha jugando en su domicilio, donde hace 7 partidos consecutivos no sabe lo que es perder. Por su parte, Sport Boys con esta caída se situó en la 10ª casilla con 17 unidades. Les comparto, amigos, también que la selección peruana jugaría contra Paraguay en un partido amistoso en el mes de noviembre, así lo señaló Juan Carlos Oblitas, quien ejerce el cargo de director general de la Federación Peruana de Fútbol. Desveló que ya hay un potencial adversario para que la blanquirroja cierre este año. De concretarse, el conjunto nacional sumará más minutos pensando en el inicio de las eliminatorias camino a la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México de 2026, para lo cual Paraguay sería una gran opción. Y rompió su propio récord. Alianza Lima vende más de 1,800 entradas para la final de la Liga Femenina. La hinchada de Alianza Lima se ha lucido como una fiel acompañante del equipo en este 2022, tanto en la Liga 1 como en la Liga Femenina. El cuadro íntimo así lo dio a conocer en Twitter, manifestando que son más de 18.500 entradas vendidas para presenciar la final de la Liga Femenina en Matute, duelo que será contra Carlos Manucci este jueves 6 de octubre. Y la selección peruana masculina de waterpolo no estará en los suramericanos por un insólito motivo. La participación de este seleccionado quedó descartada luego que la Federación Deportiva Peruana de Natación informase que cada jugador debía costear su
su viaje, además pagar su seguro, algo que no fue aceptado por los deportistas. Hasta el momento no ha habido una respuesta pública de la Federación de Natación, pero lo que está claro es que Perú no estará en los Juegos Suramericanos. Y bien, amigos, siendo las 8 de la mañana con 7 minutos, y con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Y bien, amigos, muchas gracias por su atención. Adelante, compañeros. Gracias, Ami. Hasta el día lunes. Se fue. Es que tiene que correr rápido. Sí, claro, es que seguramente se detuvo solo un ratito para darnos la información, y de ahí tiene que continuar, pues antes que se enfríe el cuerpito. El cuerpo, claro, se enfría y después ya es un poquito agarrarlo nuevamente ese ritmo, ¿no? ritmo, ¿no? Entonces, por eso hay que entender, ¿no? Ella tiene que correr. Está preparándose también para ser una de las campeonas también. ¿En cuántos metros era? En atletismo nos va a representar. 3.000 metros. 3.000 metros. Sami Canales. Quizá más, ¿no? Pero bueno, está haciendo su deporte, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Como dice nuestro amigo David Ortiz, deporte de salud. Deporte de salud. Sí. Bueno, aperturamos en todo caso, amigos, el espacio pues para poder conocer tu lugar de votación. Entendemos que muchos todavía a esta hora o a este tiempo tenemos algunas dudas todavía, ¿no es cierto?, con respecto a lo qué mesa te toca votar, dónde te toca votar, y entonces nosotros vamos a poder apoyarlos, ayudarlos a esta hora de la mañana. Siendo ya 8 de la mañana con 9 minutos, aperturamos el número telefónico, aperturamos el WhatsApp de la radio, 974-7824-20, aperturamos también, pueden escribir al Facebook de la radio, por todas las plataformas, pueden hacernos llegar la consulta y nosotros averiguamos en qué mesa te toca votar. Y hablando de eso, creo que aperturamos el WhatsApp de la radio, Hernán, porque nos han escrito, nos han dejado hace unos instantes. Por favor, necesitamos averiguar, nos dicen por ahí, no hay, ¿no? El WhatsApp para ahí, pero podemos abrir. Desde el celar. Desde el celar. ¿Se acuerdan del celar del joven? ¿Qué será de ese joven, no? ¿Qué será? No, ya no dijo más, ya no hizo más el celar. Bueno, entonces estamos con el fondo deportivo todavía. Hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Vamos a sí. Chinchillico. ¿Qué pasa, todavía estamos, creo, con deporte. Hay que estar un poquito más proactivos. Más atentos. Más atentos también. Ok, tenemos por ahí algún número, creo. A ver, vamos a revisar. Creo que no. Vamos a revisar. Bien, entonces a nuestros amigos oyentes que están. Acá está, a ver, dice, buenos días, creo que viene desde, esto es de ayer. Vamos a buscar de hoy. A ver, de hoy, acá dice, buen día. Quiero saber, dice, ¿dónde me toca? Ya lo encontré también. Este de acá, ¿de quién es? ¿Alejandro? ¿No es cierto? Sí. A ver, Alejandro Condori. Listo, Alejandro, a ver. Buscamos el número, a ver. Sí, listo, Alejandro, vamos a hacer la consulta. A ver, ahí está. Ya, vamos. ¿Me dictas el número? Claro que sí, Liz. 4601-5934. 5934. Oye, el frito, que hasta la mano está Macurki, digo, ¿cómo se llama? Es miembro de mesa. Mira, qué suertudo. Y justo ahora está haciendo el llamado, ¿no es cierto? Que todavía hay miembros de mesa que no se han capacitado, no se han presentado. Ojalá, en verdad, señor Alejandro Condori Guamaní, usted sí se haya presentado ya. Pero si no es así, usted es miembro de mesa, tercer miembro de mesa, le estamos avisando. Te toca votar, tu mesa de sufragio es el 4603, tu número de orden 237, te toca votar en la institución educativa 701 de Palcaro. Esto es en Tambobamba, de Palcaro, pabellón 100, piso 1, aula 102, al costado del Teatrín Municipal. Entonces, señor Alejandro Condori Guamaní, Vericamushanki Kankaskanki, miembro de mesa, tercer miembro de mesa, checa, Puririnquia, Azuaypas, Achiuki, Hachamponi, seguramente oficina, ODP Grauri, que Azuaypas, que hay Cautabambas, Grau, Paikuna Carishanku, checa, miembro de mesa en Cascani, checa, Manara Hachuranki, checa, capacitaciones gata rato y chaya, Coirosunki Kokanman, y las papas que hay 2 de octubre en Esgata, Puririnaikipaj, ¿ya? Entonces, checa, Shan Willaris Caña, Huera Cocha, Alejandro Condori Guamaní, Willarichis. Bueno, esto te enviaron ayer, este comunicado, este aviso, ¿sí? ¿Lo diste a conocer de repente? No. Entonces vamos a leerlo. A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Bueno, amigos, presten mucha atención. Se comunica a las personas que tramitaron sus DNIs ante la RENIEC en Chalhuahuacho en la fecha 25 de agosto de 2022, que deben acercarse a la oficina de registro civil a recoger sus DNIs. O sea, ya está ahí.
de las personas que tramitaron sus DNIs en el 25 de agosto. Ajá, entonces, a ver, Guajaricuzunchis, muchísimas gracias a Héctor. Ayer nos ha escrito, no hemos podido salir al aire en horas de la tarde, entonces hoy le estamos dando a conocer. A ver, Uyarikamushanks Cancuna Ñañaturaykuna Chalhuahuacho que hay Lunchispe. Riki Azuepasichus Cancuna que hay trámite Nescata Ruaranquich Renieg Nescapi hasta 25 de agosto. Ishkei Chunca Piscayo Puncha agosto Quillacama, Checa DNI Nescaca Ñayas Chayaramuña. Achuinex Canca Cancuna que hay registro civil Cashan Hueracocha Héctor Gallegos Pairiki Cosunquichis que hay DNI Nescata y nas papas Riki Cancuna Chasquiris Paikis Chaywan Puririnquis que hay elecciones Nescama. Chaymi Cashan Willaricui desde el registro civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Vamos con otro DNI, Liz. Otro DNI, nos acaban de enviar otro DNI, vamos a hacer otra consulta. A ver, vamos, 43, 83, 32, 45. Creo que me he equivocado. 32, 45. A ver, no. A Listo. Ver, sí, Juan Ochoa. Julián Ochoa Yupanqui, Hueracocha Julián Ochoa Yupanqui. Buena noticia, no es miembro de mesa, felizmente. Se libró, como dicen. Número de orden que le toca votar a usted es 219, su mesa, su local de votación, Institución Educativa 5693 de Ñahuinlla, Maitata Porerama, Hueracocha Julián, Ñahuinlla, Chaypicanquiriqui, Institución Educativa 5693, Pabellón 200, piso 1, aula 201. Asoy Pasrique, Carishancay, Institución Educativa 5069 3 Nescaca, Institución Educativa 709 Ñahuinlla Chaypa, La Duchallampi. Ya, entonces, a ver, Cancunaya, Uyarina Cuspa, Guajarina Cuichis, Cancuna, Psuracocha Julián Ochoa, Yupanqui, Mana Canquicho, miembro de mesa, pero votación Canca, orden 219, Institución Educativa 5693 Ñahuinlla Aylupi. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más llegó? No es cierto. No, todavía llegó. No. Ya, sí. Bueno, el número de la radio 974-782420 para que puedas enviar el número de tu DNI para realizar la consulta respectiva en la página de la RENIEC y darte la información exacta donde te toca votar o donde te toca sufragar en estas elecciones del 2 de octubre. 974-782420 es el número de la radio, ¿no? Entonces, escríbenos y estaremos respondiendo el mensaje. Ajá, entonces 8 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. Estamos a 16 minutos para finalizar el informativo Willaricui, que se transmite de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. Así es, bueno, mientras vamos esperando, vamos a saludar a Alfredo Salazar. Feliz, dice, y bendecido día. Buen día, saludos cordiales a todos, la voz de todos, a la distancia, informativo Willarico y su noticiero desde Ayaviri, Melgar, Puno, siempre escuchando su noticiero. Un abrazo fuerte a Radio Surfo y atentamente Alfredo. Alfredo, muchísimas gracias, te mandamos saludo a ti también. Sé que por temas laborales tú te encuentras pues en la región de Puno, exactamente en Ayaviri, Melgar, ahí sí te hace frito, ¿no? Un quesito, de repente por ahí nos podría enviar. Un quesito, pues, Alfredo. Qué rico esos quesos, ¿no? De Ayaviri, Melgar. Ojalá nos llegue ese quesito hasta las instalaciones de Radio Surfui. Ayer tuvimos un quesito, ¿eh? Un poco saladito. Un poco saladito. Parece cecina, ¿no? Parece cecina. Creo que se equivocaron. Sí. Pensaban que estaban cecinando el queso, creo. Alfredo, un gran abrazo. Gracias, amigo, por escribir, y a todos nuestros amigos quienes han estado pues en contacto con nosotros, y también, por supuesto, a través, escuchando el informativo Willarico y a través de las diferentes plataformas. ¿Tenemos algún más? No. Sí. ¿No nos ha llegado? Sí. Ok. Entonces hacemos la consulta correspondiente. Vamos. 40 97 02 63. Y vamos a ver, está pensando y aperturamos. Le corresponde el DNI 40970263 a Edgar Peña Vera. Edgar Peña Vera, no eres miembro de mesa, buena noticia. Tu número de orden es 257, te toca tu local de votación, Institución Educativa 55001, Manuel Jesús Sierra Aguilar.
¿Dónde es? Esto es en Abancaicito, en Abancaicito. Si usted está por acá, por Potabambas o Grau, va a tener que viajar seguramente en unas horas. Sí, por supuesto que sí. Institución Educativa 55001, Manuel Jesús Sierra Aguilar en Abancaicito. Te toca votar, Edgar Peña Vera. ¿Tenemos otro más por ahí? Bueno, no sé, acá solo hace unos buenos días consulta por... ¿Dónde me toca votar? ¿Por dice? qué Amara no llega a RENIEC desde el 2021? Dice. Ah, sí. Bueno, no. Y seguramente quizá de repente están sin DNI, ¿no? Tendríamos que preguntar quizá en la municipalidad, en registro civil, ellos de repente puedan comunicarse. Entendemos que ellos tienen contacto directo, digamos, con RENIEC para que puedan, pues, conocer y saber qué va a pasar. De repente, los que no han recibido, han hecho trámite, pues, de sus DNIs con mucha anticipación. Sí, bueno. Ojalá haya alguna respuesta ahí. 8 de la mañana con 18 minutos. Alguien más está escribiendo. Edgar Peña nos dice gracias. ¿No? A ti, Edgar, por escribirnos. Mientras vamos esperando, creo que los numeritos ahí, Hernán, vamos dando también, de hecho, la información con respecto a a ver, vamos a tratar de dar información quizás nacional, vamos abordando en esta mañana mientras vaya llegando. ¿Hay otro DNI? Sí, hay otro DNI. De entrar a las noticias nacionales. Ya, otro DNI. Vamos, 74 98 0309. 0309. Vayamos a consultar. Dice, a ver, le corresponde el DNI a Alejandra Claudia Wilca Ochoa. No eres miembro de mesa, qué bueno. Tu número de orden en la votación eres 124. Tu local de votación, institución educativa 103, INA, Antonio Raimondi. Esto es en Coyllurqui. Estás en el pabellón 200, piso 1, aula 201. Entonces hay que ir a votar, a cumplir pues con esta labor de ciudadano, ¿no es cierto? Alejandra, entonces te toca votar en la institución educativa 103, INA, Antonio Raimondi de Coyllurqui. Vamos con el siguiente número. Otro más tenemos ahí. Sí. Vamos consultando. 77 49 1020. 320. No, 1020. 1020. A ver. Ahí, 1020. 1020. ¿Así está bien? Sí. A ver. Listo. Ya. Corresponde la información a John Franco, Paucar Medina. ¿No es cierto? Te toca votar, John, en la institución educativa Fe y Alegría 19. En Huaraz. Wow. Bueno, si estás por acá o en nuestra región de Apurímac, vas a tener que hacer un viaje largo, ¿no? Asustado te veo. Un viaje largo, le toca en Huaraz, Ancash. Sí, John Franco. John Franco, en tu número de orden 191. Bueno, ahí estamos en todo caso dando información a todos nuestros amigos a esta hora de la mañana. ¿Algo más? ¿Tenemos? No, todavía no. Todavía no, por el entonces momento, esperamos. No. Vamos con el desarrollo de algunas noticias nacionales, Liz. Sí, y de hecho que también siempre hay algunas consultas, preguntas todavía, dudas, este tema, ¿no? De lo que hemos dado la información, que para, digamos, los niños que están laborando, pues no ha habido dispensa, digamos, para hoy, ni para el lunes están laborando con total normalidad. Pero sí hay dispensa, ¿para quiénes? Vamos a darles a conocer, mucha atención. El lunes 3 de octubre será día no laborable, compensable para los miembros de mesa, solo para los miembros de mesa. O sea, si usted es docente, su institución educativa ha sido elegida como local de votación, no puede dejar de laborar hoy ni el lunes. Pero sí, los miembros de mesa. Sí. Tienen, es un día no laborable el día lunes, no hoy día, el día lunes, pero es compensable. O sea, van a tener que recuperar. Solamente para los miembros de mesa. Para los miembros de mesa. Sí. Y van a tener que recuperar. No es tampoco así por así, es compensable. Lunes 3 de octubre será el día no laborable compensable para los miembros de mesa. Van a tener que recuperar. Bueno, yo lo entiendo compensable. Medio ambigua. O sea, compensable por lo que está yendo, digamos, a ser miembro de mesa y está realizando su actividad. Sí. Y lo va a compensar con el día lunes, tomando su descanso. Lo entiendo de esa manera. ¿Tú lo entiendes de esa forma? De esa manera. Yo lo entiendo de que, digamos, no va a laborar el día 3,
el día lunes, claro, pero va a tener que recuperar. Bueno, no sé, yo lo entiendo de la otra manera. Ya, bueno, a ver, si alguien nos saca de duda. Desarrollamos mejor la información. Hemos debido preguntarle a Carlos, ¿no? Sí. Carlos hemos debido preguntar. Bueno, pero ya tenemos. Vamos a desarrollar la información. Dice, pues, que el lunes 3 de octubre será día no laborable, compensable para los miembros de mesa. Además, se dispuso, dice, que los trabajadores que presten servicio en el ámbito geográfico distinto a su lugar de votación dice votación no laborarán. O sea, por ejemplo, estamos hablando de Huaraz, quien nos ha escrito, por ejemplo, ¿no? Algo así. Los días viernes 30 de septiembre, sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de octubre de 2022. No van a laborar. No, bueno. Ya, vamos a seguir desmenuzando la información. Claro, mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo declaró como día no laborable compensable al lunes 3 de octubre, jornada posterior de las elecciones municipales y regionales 2022 para aquellos ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa. Ya. La medida incluye, dice, a los trabajadores del sector público y privado, por lo cual, dice, los empleadores de ambos rubros deberán adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido. Para gozar del beneficio, el trabajador que se desempeñó como miembro de mesa debe presentar a su empleador a través de soporte físico o digital al momento de reiniciar su prestación de servicios el certificado de participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, así refiere el decreto. Además, dice la norma, subraya que los trabajadores que actúan como miembros de mesa, cuyas jornadas de trabajo coinciden con el día de las elecciones regionales y municipales, están facultados a no prestar servicio por ese día. Bien, amigos, ahí está la información, ¿eh? Y también hay otras facilidades también para los electores que les vamos a dar a conocer en lo siguiente. Dice, asimismo, el decreto supremo establece facilidades para que los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación no laboran los días viernes 30 de septiembre, sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de octubre, es decir, contarán como días no laborables compensables. Sigue el tema de los compensables. Eso sí creo que es compensable, tenemos que compensar. En el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, se establece la forma para hacer efectiva la recuperación, ahí está, de los días no laborados. A falta de acuerdo, decide el empleador. Así puntualiza el decreto. Bueno, y para los trabajadores del sector público, las entidades adoptan las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de interés general, disponiendo además la forma para la recuperación de los días dejados de laborar. Para la recuperación. Bueno. El decreto añade también que aquellos trabajadores de los sectores públicos y privados que deben laborar el domingo 2 de octubre tienen derecho a un permiso durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho al voto. Claro, esto es referido a los trabajadores, pero no miembros de mesa. Entonces, como son trabajadores, de repente tienen que viajar, obviamente que sí tienen que recuperar esos días, no laborados. Sí. En cuanto a los miembros de mesa, tienen esos 4 días, me imagino que son libres. Uno, para que de repente la persona que trabaja, digamos, en Apurímac, tenga que salir, digamos, el día viernes hacia su región, puede ser Cusco, Arequipa, Lima, no sé, al lugar donde sufraga. Y tiene el día sábado para capacitarse y el domingo está presente ahí como personero, o bueno, en este caso como miembro de mesa, primero, segundo, tercer miembro de mesa, y luego ya pues el día lunes tendrá que compensar ese descanso. Lo entiendo de esa manera. Bueno, de hecho hubiera sido bueno preguntarle a Carlos, ¿no? Sí, pero yo creo que vamos después, a tener información y vamos a poder aclarar esto. Mari Martínez nos dice, buenos días, ¿y habrá labores en las instituciones públicas que se realizó las votaciones? De acuerdo a la información que estamos leyendo, sí, o sea, las labores son normales. También en cuanto a las labores de las instituciones educativas son normales. Entonces, está dando del decreto, digamos, la posibilidad de aquellas personas que viajan quizá a otra región, pero son compensables. Sí, lo tienen. O sea, van a tener que recuperar. Así dice la norma. Si trabajas viernes y sábado, recuperas esos 2 días. Sí, pues. Tienes que recuperar.
compensar. Exacto, entonces si por alguna razón, ¿no? La idea es que si usted viaja hoy día, digamos, este día, después de trabajar y le toca trabajar sábado, entonces va a tener que recuperarlo del sábado. Pues. Sí. O sea, sí o sí. Eso ¿no? para los electores. Ajá. Bien, tenemos un número acá, Lisa. Sí, un número. Vamos a, casi consulta. para terminar ya, Sí. Vamos a atenderlos. Por ahí nos escribió nuestro amigo John, pero dijo, me confundí de número de DNI. Ah, sí, se confundió. En un dígito. Ajá. Vamos con el siguiente número. 79. Averiguó de otra persona. Sí, de repente. 79. Estaba sapeando. Claro. Ya, 77. 49, 19, 20. 19, 20. 20. No era 10, 20, era 19, 20. Ah, ya. Bueno, ahí se confundió en un dígito. Ah, ya, ok. A ver, entonces está averiguando de Marisol Laime Torres. No, bueno, ella es Marisol. Entonces, ya. claro, se confundió, puso un número, en vez de 19, puso 10. Ah, ok. Ya. Y le salió el nombre de John. Ah, de John. Marisol de repente está averiguando el de John. Marisol, no sé, Marisol. Ya, bueno, pero Marisol, te toca a ti votar. En la institución educativa César Vallejo, estás en Akira, en el pabellón 300, piso 2, aula 301, número de orden eres 127. Bueno, Marisol, entonces Laime a votar. Torres. Laime Torres, te toca votar en la institución educativa César Vallejo. Tenemos acá también, en el Facebook nos ha escrito Eulogio Fuentes. A ver, vamos a averiguar, ¿ya? Vamos a averiguar rapidísimo, vamos a entrar. 71, a ver, 84. 84, 23, 91. 23. 91. 91. A ver, dice Alex Renzo Fuentes Carpio. No eres miembro de mesa, tu local de votación, Instituto Superior Público debe ser pedagógico de Coyllurqui. Eres número 60 en el número de orden. Ya, entonces Alex Renzo, vaya a votar el día domingo. Vamos, ¿qué más? Otro número. Otro número tenemos, sí. Vamos. Full sintonía nos dicen. Sí, 73 73 08 09 47. 09 47. Listo. Le corresponde este DNI a David Callañaupa, Rimache. David Callañaupa. Ajá, no eres miembro de mesa, qué suerte la tuya. Número de orden 247, anótate ese número para que llegues y ya, le des tu número y al toque, pues votas. Local de votación, institución educativa alternativo Yachay Primaria. Así es, Institución Educativa Alternativo Yachay Primaria. ¿Esto dónde es? En Chinchero, Urubamba, Cusco. Pabellón 100, piso 1, aula 101. Te toca votar, David. ¿Listo? Vamos. Tenemos más. Ya vamos allá por parte 8:30, ya, pero vamos, hay que tener. Ya, 72. 72. 23, 42, 81. Algo rápido porque tenemos un poquito de números. Creo que nos hemos demorado con la nota, ¿no? Sí. Listo, Fidel Enrique Inostroza. Te toca votar en la institución educativa 701 Palcaro, en Tambobamba. Tu número de orden 34. Anota, por favor, Fidel. No eres miembro de mesa. Vamos rapidísimo. Anotamos otro. 72, 23, 28, 86. Ya, le toca DNI. Sí, 28, 86, ¿no? Sí. Pero es el mismo, aunque no, es otro, ¿no? Felipe Enríquez, es el hermano. Es el hermano. Es una familia. Ya, ok. Felipe Enríquez Inostroza, no eres miembro de mesa. Número de orden, eres 19 y te toca votar en la institución educativa 501208 Ernesto Castañeda Garay. Esto también en Tambobamba, Cotabambas. Ya, ahí está entonces. Ahora sí, otro número. 45 18 56 27. 27. Este número le corresponde a Irenio. Enríquez y Nostroza. Son hermanos. Irenio, no eres miembro de mesa, Irenio. Te toca votar en la institución educativa inicial 101 Palcaro. Número de orden eres 35. Con el primer hermano les toca votar en el mismo lugar. Vamos, Irenio, muchas gracias. Ya, vamos. 47 77. Bueno, ahí está. 47 77. 89 59. Listo. Esto le toca, este DNI es de Gabina Inostroza, es la hermana.
¿no? Sí, la hermana. La hermana. No eres miembro de mesa, Gabina, qué bueno. Te toca votar a ti en la institución educativa 501208 Ernesto Castañeda Garay. Eres el número 139, o sea, con el otro hermano. Los hermanitos van a ir a votar 2-2. Claro, y hay otra hermanita más. Otra hermanita, vamos, hay que para averiguar. finalizar, es toda una familia. Toda una familia. Vamos, 72 23 69 05. 79. No. A ver. Ya. 72 Ajá. 23 ¿Sí? 69 Ujú. 05. 05. Listo. Esto sí, le pertenece a Paulina. No es hermana. Es Paulina Tarapaqui. Huanca. Claro. No eres miembro de mesa, Paulina, pero te toca votar en la institución educativa 501208 Ernesto Castañeda Garay de Tambobamba. Eres en el número de orden 107. Listo. Vamos, otro número. Otro número. 77 21 80 19. Ya, este número le toca a Rodolfo Rivera Chumbilla. Te toca votar en la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. En Arequipa, Miraflores, Chachay, Rubén, tendrás que viajar entonces. Número de orden eres 85. Ahí está, institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro en Arequipa, Miraflores, Rubén Rodolfo Rivera. Vamos con otro, tenemos. 77 21 80 19. Ese creo que ya hicimos. ¿Sí? Sí, ese fue. A ver. Eso fue. De Sí. Rubén Rodolfo, sí. Bueno, otro. Rubén Rodolfo. Ya, otro 74 Ujú. 47 Ujú. 46 70. 70. Listo, este número le corresponde. Miembro de mesa, primer suplente, Rosa Pamela Salguerón Guamaní. Rosa Pamela Salguerón Guamaní. Si usted no ha ido a capacitarse, no sabía que eras miembro de mesa, pues te doy la noticia de que eres miembro de mesa, primer suplente. Entonces, Claro, y aún está a tiempo. estás a tiempo todavía para poder capacitarte y participar de estos sufragios. Rosa Pamela Salguerón, te toca votar en la institución educativa César Vallejo en Akira. Tu número de orden 98. Muchas gracias. ¿Esto es todo? Sí, y también Listo. el tiempo, 8 y 2 de la mañana con 33 minutos. 34. 34 minutos. Bueno, Nos pasamos, 34. señor Chinchillico. Nos Gracias, va a Chinchillico. disculpar, pues, ¿no? Pero ha sido por una buena acción, obviamente, ¿no? Claro. Están ahí preguntando y tenemos que atenderlos también a la población. 7 de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias por vuestra compañía en esta mañana y por la atención. Bueno, con nosotros nos reencontramos El día lunes. Sí. en el informativo Huillaricoy a las 6:30. Estuvo con ustedes Liz Aldívar. Hernán Zulca, hasta el próximo mes, por favor. El mes morado, verdad, claro. Estamos despidiendo el mes. Yo decía Sí. que se va a ir de viaje. Mira. Y gracias también a todos nuestros compañeros de labores. Saludos para Cecita Roaiza, ahí nos está viendo, está en Perumín. Full chamba, nos dice ahí, a Gonzalo Wirce, saludamos a Sami Canales, y a Henry todos, Borda. Henry Borda, Está de vacaciones, Uy, a Cancún. pero siempre trabajando, a Cancún se fue, Javiercito Chequia también sale de vacaciones, a Guillermito Rechquez, será de Guillermito Rechat, Al Guayaquil Guillermo. ¿Dónde estará nuestro Guayaquil Guillermo? ¿Dónde estará yendo a votar el Guillermito? No sé, ya mejor ya no averiguamos. 8 de la mañana con 35 minutos, No la hay tiempo para catedral. más. La catedral de Leopoldo. Si no, no nos va a hablar. Claro, y también a David Ortiz. también, si no, nos hace ¿qué es eso? Chulo. Estamos Deporte y Salud. Deporte y Un Salud. saludo para nuestro amigo David Ortiz, que está en días de descanso. Ajá. Seguramente ya el día lunes o martes se reintegra a la actividad laboral. Sí, el martes se reintegra. Sí. 8 de la mañana con 36 minutos. Tupacunanchis Camaña, no Caicuanca, y vaya a votar con responsabilidad. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricoy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricoy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricoy. Estimados vecinos,